Voy a ir Buenas tardes. Buenas tardes. Micrófonos. Hola, buenas tardes. Bueno, pues si os parece son las 7:01, aunque seguramente todavía falten algunos por llegar, pero a los puntuales, pues yo creo que también hay que premiarlos. Así que lo primero es daros las gracias por estar aquí conmigo en esta clase de prueba. Para los que no me conocéis, mi nombre es Agustín Piedrabuena y tengo el privilegio de dirigir esta magnífica Escuela Transpersonal de Coaching e Inner Key, más o menos desde hace ya más de 10 años, parece mentira, ¿no? Cuando todo esto se fundó tenía menos canas, pero bueno, al final han sido 10 años increíbles y los que tenemos por delante seguro que lo serán más. Y hoy, pues la idea es haceros una clase de prueba como si de verdad estuviéramos en una clase de alguno de nuestros programas de formación, sobre todo para aquellos que no nos conocéis, pues que podáis ver cómo funciona esto, cómo enfocamos nosotros las formaciones y sobre todo cómo enfocamos el coaching, porque el coaching hoy en día ni siquiera es una palabra, se ha convertido en un palabro que se usa para todo, casi a veces como arma arrojadiza, ¿no? Te voy a hacer un coaching, como no sé muy bien lo que me vas a hacer. Y hay muchos tipos de coaching. Cuando todo esto surgió, pues los padres fundadores, yo tuve el honor de formarme con Sir John Whitmore, que ha muerto hace ya algunos años, que la reina de Inglaterra le hizo Sir, caballero andante, por su contribución al mundo con el coaching. Y en aquella época, pues más o menos el coaching era algo parecido, porque surgió del mundo del deporte y la idea era mejorar el rendimiento de los deportistas, de ahí pasó a ser mejorar el rendimiento de las empresas y enseguida el mismo John, esto que tomando cervezas es cuando te cuentas los secretos, ¿no? El mismo John decía, yo creo que esto que yo he creado tiene que evolucionar, ¿no? Y tiene que evolucionar a un concepto mucho más profundo, a un concepto más transpersonal. Y es muy interesante porque él escribió el bestseller más vendido del mundo relacionado con el coaching, que se llama Coaching. Y en su última edición añadió un capítulo extenso del coaching transpersonal, haciendo un poco ese mensaje, ¿no? De esto no puede quedarse aquí, esto tiene que ir a algo más espiritual, más dedicado al ser, no solo a mejorar el rendimiento, sino esto puede servir para algo mucho más grande. Y entonces, según qué tipo de coaching hagas o qué tipo de coaching vivas, pues te vas a creer que el coaching es una cosa o es otra. Y por eso también la idea de hacer esta clase de prueba para que lo podáis ver, ¿no? En directo, que podáis hacer todas las preguntas que queráis y sobre todo que podáis sentir, oye, ¿esto es para mí o no es para mí? ¿Vale? Normalmente la estructura de cualquiera de las clases que damos en nuestras formaciones tiene una parte teórica que no es la típica chapa que hay que estudiar, porque al final recordemos que estamos trabajando con humanos, no hay nada más hermoso ni más complejo que trabajar con humanos. Somos maravillosos y al mismo tiempo un absoluto caos aquí dentro. Entonces, el que yo tenga una persona delante que no sabe qué hacer con su vida, que está en una frustración tremenda, llorando desconsoladamente. Si yo como coach pretendo recordar la diapo 1545, que había ahí una frase muy interesante que ahora me vendría muy bien, pues no me va a servir de nada. Es imposible que ningún tipo de teoría me sirva en esa situación. Por eso la teoría, lo vais a ver hoy, pretende ser como una especie de inspiración, un darte cuenta, un ajá, con respecto a los conceptos que nos vamos a encontrar en las sesiones de coaching. Hoy vamos a hablar del miedo, que es un constante acompañante en las sesiones de coaching. Pero nada de lo que os voy a compartir como teoría pretende ser algo que os quedéis de manera literal. No serviría de nada. Dejaros inspirar por las imágenes, por las palabras, porque eso se convertirá entonces en experiencia y ahí es donde podemos ayudar a las personas. Desde nuestra propia experiencia de haberlo vivido nosotros en nosotros mismos, sí podemos acompañar a los demás. Entonces, la clase está estructurada en la primera parte de teoría inspiradora, luego os haré una demo si alguno de vosotros quiere ser voluntario y quiere dejarse coachear por mí, ¿vale? Para que podáis ver cómo coacheamos el miedo desde el coaching transpersonal.
y luego hacemos una rueda de preguntas o de observaciones con respecto a la demo y luego, para aquellos que os interese, os cuento así en 5 minutos cómo está estructurado el programa. ¿Vale? Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos ver las diapositivas. Y la primera es, os cuento un poco las reglas del juego para esta clase de prueba. Lo primero, como os decía hace un momento, vamos a tratar de no pasar de puntillas por esto. Es muy fácil y más a través de un Zoom tener esta actitud que dicen los anglosajones del sit back and relax, ¿no? Que está Agustín hablando y nos va a contar la película. Y sí, yo os la voy a contar, pero tratar de meteros de lleno. Porque ya que vamos a estar juntos aquí durante aproximadamente 1 hora, si profundizáis, si tratáis de descubrir algo acerca de vosotros mismos, de cómo me relaciono yo con esto, qué tipo de situaciones tengo yo en mi propia vida, cuánto me autoaplico esto que estoy viendo, entonces esta clase os va a servir como toma de conciencia. Es como si hiciéramos una especie de coaching grupal. Pero si estáis en modo set back and relax, entonces, bueno, pues será una clase a lo mejor divertida, pero os llevaréis mucho menos. Vamos a intentar que sea todo lo participativa que necesitéis. Es decir, en cualquier momento, si no entendéis algo o no estáis de acuerdo con algo, por favor, abrid micro y decidlo y hablemoslo. Porque no existe la verdad absoluta, yo creo que nada relacionado con los humanos. Y ojalá nunca exista. Lo cual nos complica mucho la existencia a los humanos. Nos encantaría nacer, ¿no? Pues, los que tengáis hijos, pues qué bonito sería, entre comillas, que el niño nazca o la niña nazca con el manual, ¿no? ¿Cómo educar a los niños? ¿Cómo entender a los humanos? Esto sería mucho más fácil, pero aparte de ser muchísimo más aburrido, creo que la vida en sí no tendría tanto sentido porque posiblemente hemos venido aquí a aprender, ¿no? A aprender y a crecer. Y por eso no existen grandes verdades. Entonces puede ser que a medida que yo os voy contando cómo entendemos nosotros el miedo y en general la vida, alguien no esté de acuerdo. Pues fenomenal, que levante la mano y diga, oye, yo es que lo veo diferente y lo comentamos encantados. Vamos a tratar de que sea también divertido porque bastante seria es la vida ya y el hecho de tener un poco esta actitud como esta niña, esta sonrisa, fomenta muchísimo el aprendizaje, el que utilicemos el lado derecho del cerebro, que es el más creativo, y que las cosas nos penetren dentro de nosotros de otra manera y nos ayuden también a no solo a comprenderlo mejor, sino también a que quede de manera sostenible más allá de esta clase. Y esta clase vamos a grabar la parte teórica para aquellas personas que no han podido venir, pero luego cuando hagamos la demo, aquella persona que salga de voluntario, esa parte no la vamos a grabar para velar por la confidencialidad de lo que pueda surgir en esa demostración. ¿Okay? Vale, pues vamos a empezar con la parte de teoría inspirada. Os hago la primera pregunta. ¿En qué medida creéis ser todo lo que realmente sois? O dicho de otra manera, ¿en qué medida consideráis que ya habéis alcanzado como el cenit de vuestro potencial, el clímax de todo lo que seríais capaces de aportarle a este mundo, de aportaros a vosotros mismos? ¿En qué medida hemos alcanzado nuestro máximo esplendor de crecimiento? Bien sea crecimiento personal, profesional, familiar, relacional. Lo normal es que no nos hagamos muchas veces esta pregunta porque da un poco de miedo. Da un poco de miedo sobre todo porque nos damos cuenta a menudo de que no solo no lo hemos alcanzado, sino que estamos lejos, lo cual ni siquiera es una mala noticia porque si estoy lejos todavía tengo mucho camino por recorrer y por tanto la vida va a ser apasionante, la vida que tengo por delante. El problema suele ser que si miro atrás, muchas veces me di cuenta de que llevo mucho tiempo estancado, sin avanzar. No avanzo a ser lo que realmente soy. Precisamente por el miedo, ese miedo profundo que tenemos. Y por eso es tan importante en el mundo del coaching transpersonal entender muy bien qué es eso del miedo y cómo podemos gestionarlo y coacharlo en profundidad. Pero cuando te haces esta pregunta,
y sobre todo escribes la palabra ser en mayúscula, en el fondo todos intuimos que somos enormes. Los seres humanos somos enormes. Y no me refiero al cuerpo, lógicamente. Tenemos un espíritu enorme. Lo que pasa es que nacemos pequeños, nacemos como bebés. Y el convertirnos en algo enorme es el proceso llamado vida, siempre y cuando permitamos que ese proceso fluya. Es como esta semilla, esta bellota, nace pequeña, muy pequeña, pero ella sola, con un poquito de agua, un poquito de tierra, tiene dentro de sí misma el potencial para convertirse en un árbol enorme, gigantesco. ¿Cómo es posible que de algo tan pequeño pueda surgir algo tan enorme, ¿no? Un árbol de 40, 50 metros de altura? ¿Cómo es posible? La única explicación racional es que este árbol ya esté de alguna manera contenido en esa bellota y que la bellota va a aprovechar el agua y los nutrientes de la tierra para, digamos, crecer. Que en nuestro caso como humanos vamos a aprovechar no solo los nutrientes de la vida, sino sobre todo las experiencias de la vida para crecer y convertirnos en ese algo enorme que en el fondo somos, porque ya lo somos. Esta bellota ya es ese árbol en potencia. La cuestión es cuántos de nosotros llegamos hasta ahí y cuántos nos quedamos aquí. Como pequeños pero preciosos bonsáis. Yo me atrevo a decir que la mayoría de los humanos somos preciosos y pequeños bonsáis. ¿Por qué? Porque nos encanta la maceta, amamos la maceta, la protección de la maceta. Estando en esa maceta, alguien nos cuidará, alguien nos regará, nos abonará, nos quitará las hojas secas. En cambio, si me permito convertirme en este árbol, igual nadie viene a regarme. Además hace frío en invierno, nieva, se me caen todas las hojas. Y luego en verano hace un calor infernal. Tengo sequía, vienen pájaros, anidan en mis ramas, tengo plagas, gusanos mordiendo mi corteza. Si soy un bonsái no tengo nada de eso. Siempre estoy en el mismo sitio, en el mismo rinconcito, a temperatura constante, siempre precioso y siempre pequeño. Pero cuando llega la crisis de los 40, que suele empezar a los 35, en algunas personas, y hoy en día cada vez la toma de conciencia empieza antes, ya hay muchos adolescentes que despiertan de repente a hacerse las grandes preguntas. En alguna crisis, te miras la maceta y dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Siendo pequeño en mi trabajo, siendo pequeño en mi familia, siendo pequeño con mi pareja, siendo pequeño incluso con mis hijos. ¿Qué hago aquí? Y enseguida te das cuenta que lo que haces ahí es reclamar atención, reclamar el ser querido, el ser aceptado, porque te da muchísimo miedo abandonar la maceta. Por el que pasará, por el que dirán. Me pueden despedir, pueden dejar de quererme, pueden dejar de respetarme, pueden dejar de aceptarme. Puesto que aquellas personas de las que quiero su amor, su cariño, su aceptación, en el fondo también están metidos en sus macetas. Pero si tú le preguntaras a cualquier niño, antes de que programemos su mente para ser como nosotros, como los adultos, oye, ¿tú de mayor qué quieres ser? ¿Quieres ser esto o quieres ser un bonsái? Ningún niño en su sano juicio te diría, mi misión de vida, mi propósito de vida es ser un precioso bonsái. Todo niño te diría, quiero esto, porque los niños aún no tienen tanto miedo. Esa es la diferencia. El niño va creciendo
vas acumulando experiencias, muchas de ellas dolorosas, sobre todo en la adolescencia. Y en ese momento, en vez de seguir creciendo, decidimos inconscientemente meternos en la maceta. Y muchos padres, yo no sé cuántos padres hay aquí, yo tengo 3 hijos, muchos padres desde la maceta le dicen a sus hijos: vosotros sed libres, desarrollaros. Yo ya no puedo, ya es tarde para mí, porque tengo la hipoteca, ¿no? Tengo que financiar el colegio, tengo un montón de obligaciones, pero vosotros sed libres. Sin darnos cuenta de que al final, en lo que se llama ser padres o madres, lo importante no son nuestras palabras, son nuestros actos, nuestros ejemplos los que más van a caer. Y si no nos permitimos abandonar progresivamente esa maceta, lo que estamos haciendo en definitiva es invitar al resto del mundo a meterse también en macetas y quedarse. Mi amigo John, en los cursos que daba por todo el mundo, hizo un estudio muy interesante donde preguntaba a las personas, les invitaba a pensar: imagínate el 100% de tu potencial, imagínate todo lo que serías capaz de hacer, de aportar al mundo, ¿no? Imagínate que eso fuera el 100%. ¿Cuánto de eso usas? En tu día a día, en tu trabajo, con tu pareja, con tu familia, ¿cuánto en porcentaje usas de tu potencial? Preguntároslo a vosotros mismos por un momento: ¿cuánto usáis de vuestro potencial? En este estudio, de promedio, salió menos del 40%. Y esto es autodeclarado, esto no se lo han preguntado a sus jefes, ¿no? Oye, esta gente que tienes en tu equipo, ¿cuánto crees que dan de sí? No, esto es autodeclarado, cada uno lo decía de sí mismo. Creo que estoy por debajo del 40%. Yo creo que estamos bastante por debajo del 40%. Yo creo que si le quitamos el 0 estaríamos más cerca de una cifra representativa, porque tenemos un potencial enorme que no aprovechamos. Pero aunque fuera el 40%, aceptemos que el promedio fuera el 40% y que la humanidad diga de sí mismo: no estoy usando el 60% de mi potencial. Sería demoledor. Ya con el 60% sería demoledor. Nos estamos perdiendo más de la mitad de lo que somos capaces de vivir, de crear. Y claro, la pregunta inmediatamente siguiente es: oye, ¿y qué hace que no usemos más, ¿no? ¿Cuál es el obstáculo interior que nos impide estar en un 70, en un 80, qué sé yo, en un 100? Y aquí el denominador común de prácticamente todas las respuestas que recibió John durante este estudio era el miedo. Y sobre todo el miedo al fracaso. Esto es nuestro peor enemigo para el potencial. Y como veremos dentro de un momento, el miedo en sí no es ni amigo ni enemigo. El problema es cómo nosotros nos identificamos con el miedo. Eso es lo que nos mete en la maceta. Cuando conecto con el miedo, acepto que el miedo tome mucho protagonismo en mi vida, que es lo que ocurre con prácticamente todos los humanos, porque es la emoción primaria que llevamos cultivando a fuego lento desde que existimos como especie, nos olvidamos de quién somos en realidad. Y entonces, olvidándome de mí, puedo vivir en esa maceta, porque no me miro, es como hago lo del avestruz. Si de verdad nos dedicáramos algo de tiempo a introspección, a mirarnos dentro, a estar tiempo en silencio con nosotros mismos, nos daríamos cuenta de que eso llamado ser humano no es un trozo de carne muy listo, sino un alma encarnada en un cuerpo. Somos un ser muy, muy espiritual que ahora está jugando a ser humano, está teniendo una experiencia humana. Por tanto, está teniendo una experiencia de emociones, está teniendo una experiencia de pensamientos. Pero yo no soy mis pensamientos, ni soy mis emociones, soy quien tiene eso. Pero cuando me olvido de quién soy,
y me dejo arrastrar por la fuerza que tienen las emociones, sobre todo el miedo y sobre todo la ira y la tristeza, entonces me olvido de quién soy. Y al olvidarme de quién soy, caigo en la trampa de ser normal. Ahí es cuando me meto en la maceta. Acepto un camino normal, porque ahí voy a ser más aceptado. Acepto ser normal en mi trabajo. Ya no me atrevo a ser yo, no me atrevo a opinar, no me atrevo a crear, a retar con educación e inteligencia. No me atrevo a decirle a mi pareja, en el fondo, lo que estoy pensando, lo que estoy necesitando para que nuestra pareja fluya mejor. No me atrevo a ser honesto con mis hijos, a de verdad decirles lo que siento, lo que opino, por la imagen que igual pierdo ante ellos. Ni siquiera me atrevo a ser 100% yo mismo con mis amigos. Estoy tan preocupado por todo aquello que me provoca el miedo que dejo de preocuparme por ser quien soy. Por eso, si nosotros como coaches no ayudamos con cualquier herramienta, con cualquier sesión, a las personas a despertar, a quitarse esa venda que les tiene ciegos, metidos en sucedáneos de comodidad, de seguridad, metidos en esa maceta. Si no les ayudamos a eso, sino simplemente hacemos como empezó el coaching, vamos a fijar un buen objetivo y un buen plan de acción para que rindas mejor, para que consigas lo que quieres. Si solo fuera eso, ¿cómo de sostenible es? Yo puedo ayudar a esta mujer a conseguir sus objetivos, pero ¿va a ser capaz de sostenerlos si sigue sin saber quién es? Yo puedo obligar o ayudar a este hombre a conseguir sus objetivos. Y yo, en los últimos años, el coaching que hago prácticamente la mayoría es coaching ejecutivo con personas con contrato. Y todos quieren más sueldo, más carrera, más proyección, más galones. ¿Ok? Está muy bien eso. Ahora vas a ser capaz de sostenerlo de verdad si no sabes quién eres, si no sabes para qué lo haces, si no sabes en el fondo, si de verdad eso es lo que quieres, porque te estás dejando arrastrar por eso de ser normal. Por eso las crisis son tan fuertes, porque ahí es cuando de repente la vida te da un bofetón del despertar. Y conozco a innumerables ejecutivos, a innumerables madres y padres que cuando les ven el bofetón miran atrás y dicen, no me he enterado de los últimos 10, 20 años. He estado entregando mi vida a los demás, o bien a mis hijos, o bien al negocio, pero ya es tarde, ya no puedo salir de aquí. ¿Cómo voy a salir de aquí? Estoy como una especie de jaula de oro. O bien jaula de oro por las finanzas que estoy amasando, o jaula de oro por el amor o el cariño familiar o relacional que estoy obteniendo. Y entonces rápidamente se vuelven a poner la venda. No quiero ver. Recuerdo un caso es un director de marketing que es un maestro cocinando. Es un cliente francés. Su sueño de toda la vida ha sido tener un restaurante minimalista en París. Cada vez que habla de su sueño se le saltan las lágrimas. Y es puro arte lo que este hombre hace en la cocina. Pero siempre que se pone a hablar de ello, a los pocos minutos dice, bueno, pero nunca será real. Porque necesito ganar mucho dinero y lo gano ahora siendo director de marketing porque quiero seguir comprándole bolsos de Loewe a mi mujer. Así que, Agustín, cállate, deja de menearme el andamio, porque quiero seguir siendo muy inconsciente, renunciar a mi sueño para poder seguir teniendo lujos y comprarle bolsos de Loewe a mi mujer. Y lo dice medio en broma, pero medio en serio. No quiero quitarme la venda, porque si me la quito tengo que hacer algo, si me doy cuenta realmente de la maceta, tengo que hacer algo. En cambio, si no me doy cuenta, igual. Recuerdo hace años un alumno que tuvimos de Zaragoza que en medio del curso se levantó y me dijo, oye Agustín, aquí en los manuales que dais en todas las diapos tendríais que poner warning, la toma de conciencia no tiene vuelta atrás. Y es cierto, no tiene vuelta atrás, ¿no? Y decía, porque es que a lo mejor no quiero saber esto. A lo mejor no quiero darme cuenta.
Es como la película de Matrix, no me quiero tomar la pastillita roja o la verde, no me acuerdo. Pero si no ayudamos a las personas a esto, nada de lo que hagamos realmente va a ser sostenible. Y si de verdad no quieres levantarte la venda, lo respeto 100%. Entonces ni empecemos, no juguemos a hacer coaching, si no va a ser un coaching sostenible y nada va a ser sostenible si no despertamos, si no nos damos cuenta de lo que somos. Y para eso tenemos que entender mejor qué es eso del ser humano. El ser humano está totalmente identificado con su cerebro, con lo que hay aquí en su cabeza. Yo creo ser esto. Pues lo primero es, hay que saber que tenemos 3 cerebros, no solo uno, con lo cual en todo caso estaríamos identificados con 3 cerebros. Y son 3 porque han aparecido en la evolución del ser humano progresiva y sucesivamente. El primero se llama el cerebro reptiliano, que es exactamente igual o cumple, digamos, las mismas funciones que el de una lagartija. Ahora sí, si de verdad me estáis escuchando con atención, pues no estaréis prestando atención a si estáis respirando o no. No estaréis pendientes de vuestro ritmo cardíaco. No estaréis pendientes de todas las funciones biológicas de vuestro cuerpo, porque diríais, oye, es que no puedo estar pendiente de eso, no puedo estar pendiente de eso y de ti, ¿no? Entonces, Agustín, si te estoy escuchando, eso tiene que funcionar solo. Bueno, pues quien está pendiente es tu cerebro reptiliano, y menos mal, porque si no, se nos olvidaría inhalar o se nos olvidaría exhalar. Duraríamos 1 o 2 minutos de vida y estaríamos muertos pensando en nuestras cosas. Este cerebro no piensa. Este se encarga de que tú puedas pensar en tus cosas. Este tiene millones de años de antigüedad. Después, mucho después, en la evolución de las especies, llegó el cerebro emocional, el sistema límbico. Es toda esta parte que ves aquí en el centro de nuestra cabeza. Algunos científicos dicen que tiene 300.000 años de antigüedad y otros que tiene 500.000. Pongamos de promedio 400.000, realmente da igual, 300.000, 400.000. Y desde entonces prácticamente no ha evolucionado. Lo que sí ha evolucionado es el tercer cerebro, que es el pensante. Tenemos unos 100.000 millones de neuronas y más de 2/3 están aquí, en el neocórtex, en la neocorteza, que es lo que se subdivide el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Este no siente, este solo piensa. Y son 2 realidades, porque del reptiliano no solemos ser muy conscientes, pero del límbico y del neocórtex sí solemos o podemos ser más conscientes. Son 2 realidades muy distintas, nuestra parte emocional y nuestra parte mental. Y para entender esto mejor, podemos personificarlo teniendo en cuenta la edad, ¿vale? El límbico tiene unos 400.000 años de antigüedad, el neocórtex tiene. Ahora, ¿cómo éramos hace 400.000 años los homínidos? Pues éramos algo así. Un neandertal, pura emoción, con su límbico 100% desarrollado, pero el neocórtex no tanto. En cambio, el neocórtex es como si fuera el snob, el pijillo dentro de nuestra cabeza. Este es el que piensa, el que habla de manera refinada. Este es el que cree ser muy sabio. Dentro de cada uno de nosotros hay un neandertal y un snob, que tienen conversaciones absolutamente imposibles, dentro de nosotros y entre nosotros. Por ejemplo, si tenéis una discusión con vuestra pareja, imagínate, tu pareja está muy, muy emocional y tú no. Él o ella está muy, muy enfadada y tú no. Ella está totalmente en modo neandertal, totalmente en modo límbico. ¿Y tú qué haces? Tú, desde tu pijillo, le dices, oye, no es para tanto, no te pongas así. Esto no es tan dramático, vamos a relajarnos un poco. Porque no te estás dando cuenta de que él o ella ha cambiado de cerebro en ese momento. Si tuvieras de verdad un neandertal delante con esta cachiporra como tiene este neandertal en la mano, jamás se te ocurriría decirle, si está muy enfadado, oye, no te pongas así, que no es para tanto. Porque inmediatamente sabrías que como le digas eso, te va a dar con la cachiporra. Pero como creemos ser una única cosa, no tenemos en cuenta nada de nuestra realidad a la hora de elegir nuestra comunicación y nuestros enfoques. Estos 2 jamás se van a entender. Si quieres comunicarte dentro del mundo de las emociones, tienes que hacerlo
en modo neandertal. Y si quieres comunicarte en modo mental, tienes que hacerlo en modo racional, en modo pijillo, en modo snob. Y tengo que saber en qué nivel estoy. Y si quiero entender mis emociones, si quiero entender el miedo, tengo que entender al neandertal desde el neandertal, no desde el snob. Pero hoy en día hemos creado una hipertrofia absoluta del neocórtex. Todo se lo hemos encargado al neocórtex. Todo lo pensamos racionalmente. Estoy seguro que algún científico algún día llegará con la fórmula matemática del amor. Y saldrá en los periódicos. Son herramientas que hay dentro de nosotros. Una está dedicada a pensar y la otra está dedicada a sentir. Igual que si te gusta el bricolaje, tienes dentro de tu caja de herramientas un martillo y un destornillador, y jamás se te ocurriría clavar un clavo con un destornillador teniendo un martillo, ni atornillar un tornillo con un martillo. Cada herramienta a lo suyo. Pues aquí igual. Usa la razón para las matemáticas y la lógica, pero no la uses para las emociones. Porque entonces vas a entrar en bucle, y por eso no salimos de la maceta. Porque estamos en la maceta muertos de miedo. Nuestro neandertal ha entrado en colapso de pánico y nuestro neocórtex le está diciendo: no tiene ningún sentido que tengas tanto miedo. Casi todo el mundo tiene miedo a hablar en público. Lo siente, los petrifica, bloquea, activa todo un torrente químico dentro de tu cuerpo que te hace temblar la voz, temblar el cuerpo. Y tu neocórtex no entiende por qué. Y empieza a tener conversaciones absurdas. No deberías estar tan nervioso. Incluso cuando empiezan a hablar dicen: bueno, perdonad, es que estoy muy nervioso. Como si eso sirviera de algo. No sirve de nada. Porque no estás abrazando ni entendiendo a tu neandertal. Eso es lo que tenemos que hacer si queremos coachear cualquier emoción. Y eso es un poco el método que hoy voy a compartir con vosotros que usamos. Tenemos que poder hablar en distintas maneras con estos cerebros, porque de esa manera también conseguiremos darnos cuenta de que no soy ninguno de ellos. Yo tengo pensamientos, yo tengo emociones, no soy eso. Yo soy una consciencia espiritual por encima que puedo observarlo. Por tanto, lo puedo gestionar. El problema del bonsái es que nos hemos identificado por completo con todos esos patrones mentales que tenemos dentro de la cabeza. Creo ser eso. Por eso decimos: yo no puedo cambiar, yo es que soy así. No, tú no eres así. Tú tienes ese patrón en tu subconsciente, fruto de tus experiencias, fruto de tus creencias, pero no eres eso. Esos patrones que tienes en tu subconsciente activan la emoción del miedo, y como estás totalmente identificada con ello, te quedas ahí. En cambio, si cortamos la desidentificación, cortar la desidentificación significa: el patrón todavía estará ahí, pero yo me libero de la atadura y por tanto me coloco en otro sitio desde el cual puedo observar mi patrón y lo puedo cambiar. Y eso es lo que pretende precisamente el método Corta, que es un método que hemos desarrollado aquí en la Escuela Transpersonal para coachear emociones, que lo que pretende es cortar esa identificación, hablando tanto con el neandertal como con el snob. Pero para eso tenemos que entender qué está ocurriendo dentro de ese sistema límbico, dentro de ese cerebro emocional, para activarme la emoción. Sin cámara. Y lo primero que tenemos que saber es que las emociones, tenemos aproximadamente 6 emociones básicas, son perfectas. De hecho, no podríamos sobrevivir como especie si nos faltara una sola de ellas. Todas tienen una misión. Por tanto, el miedo o la rabia o la tristeza no son en sí ni buenas ni malas, no es el enemigo. Yo muchas veces repudio mi miedo porque me bloquea, pero el miedo no es tu enemigo. El miedo es una emoción esencial para la supervivencia, que lo único que hace es traerte un mensaje, es un mensajero y no tiene ningún sentido matar al mensajero. ¿Qué es lo que hacemos? Me viene el miedo y lo rechazo. No debería tener miedo. Y esto es lo que hace mi pijillo, mi razón.
No deberías tener miedo de decirle a tu pareja en el fondo lo que sientes. No deberías tener miedo de educar a tus hijos como realmente quieres educarlos. No deberías tener miedo de ser diferente en la puerta del colegio. No deberías tener miedo de decirle a tu jefe que por favor enfoquemos este proyecto de otra manera. No deberías, bla, 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 bla. Matamos al mensajero. Pero ese miedo te ama con locura. Te quiere salvar, te quiere proteger, te trae un mensaje. Es como si te trajera un sobre, pero no lo abrimos. No lo abrimos. Y si no abrimos ese miedo, ese sobre, jamás podremos gestionar esa emoción. Es como si quisiéramos apagar un fuego. Todas las emociones en cuanto entran en erupción, bien sea el miedo que nos paraliza o la rabia que nos convierte en asesinos en potencia, es una llama que queremos apagar. Pero ¿cómo se apaga un fuego? Si de verdad tuvierais un fuego delante y os diera un extintor, ¿dónde hay que apuntar esa sustancia que va a extinguir el fuego? Lo que hacemos habitualmente es apuntar a las llamas. Nunca vas a conseguir apagar un fuego si apuntas a las llamas. No se va a apagar. Se va a apagar un momento e inmediatamente va a volver a surgir. Porque la única manera de apagar un fuego es que llegas a la fuente, a ese leño, a ese tronco que está alimentando la llama. Lo que pasa es que el leño no tiene llama. Hay unos milímetros entre la fuente de alimentación y la llama. Tenemos que llegar ahí abajo, tenemos que abrir el sobre y entender qué está alimentando mi miedo. Si quiero ser libre de mi miedo, si quiero desidentificarme, tengo que entender qué está alimentando esa emoción en mi neandertal, no en la razón. Y a medida que vamos coacheando todas estas cosas, nos daremos cuenta que la inmensa mayoría de nuestros miedos son muy infantiles, fruto de experiencias que hemos tenido en nuestra infancia, que se nos han quedado grabadas, provocando una reacción de miedo o de pánico, que si las hubiéramos vivido hoy como adultos, nunca habrían tenido ese efecto. Por tanto, cuando hoy el pijillo o el snob racional en mi cabeza analiza esa situación, su deducción lógico-matemática es: no deberíamos tener miedo. Obviando el hecho de que el neandertal, el sistema límbico, que es el que realmente está activando toda la química en mi cuerpo, no está ahí. Sigue siendo un niño de 5 años, puesto que ahí pasó algo que generó esta fuente y se me quedó grabado como un patrón. La única manera de coachear esto es ir ahí, a conectar con ese niño, volver a emerger lo que provocó esa reacción, y ahí sí podremos coacharlo y podremos cambiarlo. Y ese mensaje que nos trae el miedo, en el fondo, ¿qué es? ¿Qué tiene que percibir ese neandertal, o en términos científicos la amígdala cerebral, que es el órgano dentro del sistema límbico que regula y gestiona las emociones? ¿Qué es lo que tiene que percibir para encender la llama y activar el miedo? Algo tiene que ver. Cualquier emoción es porque el neandertal dentro de nosotros ve algo fuera e inmediatamente activa el fuego. Activa la emoción e, de manera instantánea, la química corporal. Esta es la causa. El primer paso del método Corta para coachar emociones es la causa. ¿Cuál es la causa que alimenta el miedo? Pues la causa es una palabrita tan fácil y tan difícil como amenaza. Si no hay amenaza percibida por tu neandertal, no habrá miedo. Da igual si es real o es imaginaria, no importa. Si tu neandertal cree que hay una amenaza, tendrá miedo. Y si tu neandertal cree que no hay amenaza, no tendrá miedo. Y esto actúa en las dos direcciones. ¿Por qué los seguros de vehículos son muchísimo más caros para los adolescentes hombres hasta los 20 y tantos? Porque son mucho más peligrosos para la salud vial. Porque a nivel cerebral aún no han desarrollado una parte del cerebro
donde, digamos, reside la prudencia. Con lo cual, para esos jóvenes, muchas de las situaciones de lo que podríamos decir de las locuras al volante que cometen, para su neandertal no es ninguna amenaza. No tengo ningún miedo. Me acabo de sacar el carnet, no tengo ni idea, no tengo ningún tipo de experiencia, pero voy a 200 con el coche de mi padre. No tengo miedo, porque para mí en neandertal no hay ninguna amenaza, porque aún no tengo una experiencia que le demuestre a mi neandertal que eso es peligroso. ¿No? Y de la misma manera, pues los adultos tenemos 1.000.000 de amenazas imaginarias en nuestra cabeza. Todo es peligroso. Es que si hago esto, va a pasar esto. Si digo esto, va a tener estas consecuencias, ¿no? Veo peligros y amenazas por todas partes. Que en el fondo no tengo evidencias suficientes como para poder decir que esto sea real, pero al neandertal le da igual porque el neandertal está viviendo hoy en un mundo moderno que no comprende. Antiguamente, hace 400.000 años, los peligros eran sencillos. Venía el diplodocus, que aunque fuera vegetariano, daba mucho miedo. O venía el de la tribu de al lado. O mi compañero que me quería robar a mi chica o mi alimento. Y poco más. Hoy en día hemos creado un mundo muy, muy complejo donde es muy sencillo que nuestro sistema límbico, ultra primitivo, entre en colapso y vea amenazas por todas partes. Por eso nos morimos de miedo en las películas de miedo, ¿no? Y nuestro neocórtex sabe, esto no es real, es solo una película. Nos tiramos semanas sin dormir, con sueños horribles. Nuestro corazón a punto de pararse, porque el sistema límbico no entiende de películas. Cree que es real, totalmente. Igual que en los sueños, cree que es real. Y entonces reacciona. La diferencia es notoria. Si la amenaza es real, ese miedo se va a convertir en tu amigo. Te va a dar muchísima fuerza, decisión, creatividad. Concentra toda tu atención. Es mindfulness en estado puro. Si de verdad hay una amenaza real y tengo que salvarle la vida a mi hijo, ¡wow! El miedo es mi mayor y mejor aliado. Por tanto, si la amenaza es real, aprovecha tu miedo. Te va a generar una actitud corporal y mental inmejorable para salvar la vida. En cambio, cuando la amenaza es imaginaria, que esto es lo que ocurre hoy en día mayoritariamente, esto me bloquea, me confunde, me genera mucha ansiedad, estrés, frustración. ¿Y aquí qué hago? Me gustaría hacer esa presentación y hablar en público, pero me vienen todos los ISIS sale mal, ISIS tal. O me gustaría hacer esto con mi pareja, pero... O decir esto en el trabajo, pero me bloqueo. Me meto en la meseta. Lo que tengo que hacer ahí es, si de verdad te interesa, hazlo, a pesar de tu miedo. La mayoría de las personas esperan a hacer las cosas el día que ya no tengan miedo. ¿No? El día que no tenga miedo lo haré. Nunca, jamás va a llegar ese día, porque nunca jamás va a cambiar de opinión tú, neandertal, si no le aportas experiencias nuevas, si no le demuestras que su reacción visceral puede ser otra. Por eso, ante el miedo, solo tengo realmente dos opciones. En aquellas situaciones que no me interesen, sal corriendo. Sal corriendo. El cementerio está lleno de gente que se pintó la cara medio azul a lo Braveheart y luchó por causas que en el fondo no le iban. No es necesario ser valiente en todo tipo de situaciones. ¿Para qué? No me interesa nada esa presentación. No me interesa nada este proyecto. ¿Para qué me voy a enfrentar a mi jefe? ¿Para qué me voy a enfrentar a estos padres o a esta situación si en el fondo no me interesa? No lo hagas. De verdad, no lo hagas. Aprovecha tu energía para aquello que sí te interesa. Sal corriendo. Es muy, muy inteligente. Y en el momento que salgas corriendo, la amenaza desaparece y tu neandertal vuelve a estar tan tranquilo. Ahora bien, si te interesa el tema, si de verdad te interesa, si de verdad lo deseas, hazlo a pesar de tu miedo, a pesar de que te tiemble la voz, a pesar de que te tiemble el cuerpo. Hazlo. Recuerda que tú no eres tu emoción, tú no eres tu pensamiento, tú eres un ser espiritual que está experimentando. Hazlo.
Porque en el momento que lo hagas, tu neandertal en tu cabeza te estará observando y dirá, ¡wow! ¿Qué haces? Pero si te sale bien, y en la mayoría de los casos sale bien, flipará y cambiará de opinión. No solo te hará la ola, se sentirá tremendamente orgulloso de formar parte de ti, sino que además esa situación ya no será una amenaza. Se habrá convertido en una situación placentera. Y al desaparecer el concepto de la amenaza, desaparece inmediatamente la fuente que alimenta el miedo. A pesar de tu miedo, inténtalo si de verdad te interesa. Tienes que celebrar el miedo. El miedo lo que te está diciendo es, estoy fuera de la maceta, o al menos he sacado un pie. Si miras atrás, piensa que todas aquellas semanas que una vez que las mires atrás puedas decir, ha sido una semana en la que no he tenido miedo, ha sido una semana muerta, sin vida, sin crecimiento, sin expansión, sin aprendizaje. Si ha sido una semana de vacaciones, está genial. Necesitamos descansar. Y ahí no quiero ni crecer, ni evolucionar, ni nada. Quiero descansar, con una o dos caipirinhas, con o sin alcohol. Pero si no estoy en modo vacaciones, ¿qué hago teniendo una vida sin miedo? Es decir, una vida sin amenazas. Porque en el fondo, las amenazas, esas situaciones son las que nos hacen crecer. Como decía Confucio, el problema no es caerse, si te vas a caer. El tema, nuestra gloria es en levantarnos. Y esto lo hacen los niños, porque todavía no tienen tanto miedo. Como los niños tuvieran tanto miedo como los adultos, todavía iríamos a rastras. Jamás habríamos aprendido a andar. Es muy complicado aprender a andar. Pero ellos no tienen miedo. No les preocupa la imagen de, uy, es que si me caigo muchas veces mi madre va a pensar que soy tonto. Entonces eso les da igual. Intentan 1.000.000 de veces si hace falta. Y crecen, y evolucionan, y aprenden. Como dice C.S. Lewis, todas las dificultades que nos vamos a encontrar fuera de la maceta hace que personas comunes, y aquí yo pondría esto de comunes entre comillas porque no existe eso, las preparan para destinos extraordinarios. Todos los destinos extraordinarios, todos nuestros propósitos de vida están fuera de esa maceta. Y el miedo lo que te está diciendo es, sí, estás fuera, venga, haz algo. Haz algo. Y si lo haces, empieza a cambiar por completo tu neandertal y empieza a cambiar por completo la emoción de tu miedo. Y entonces ese 40%, que realmente es más bien un 10%, empieza a crecer de manera exponencial. Ok, voy a dejar de compartir, ¿vale? Porque ahora la idea sería vivirlo en una demo, un extracto de sesión de coaching. Pero ¿alguien tiene alguna pregunta antes de entrar en la demo con respecto a lo que hemos visto o algún comentario? Hola, Agustín. Hola, encantado. Hola, yo soy Aria. Tengo una pregunta con respecto al inicio del tema de los miedos. ¿Me diste como a entender que los miedos surgen en la infancia? ¿Todos nuestros miedos? Todos no, pero a ver, el miedo surge en cada momento, ¿vale? El miedo es ese fuego que surge hoy. Si yo hoy tengo miedo, pues tengo miedo a mis 52. Pero la amenaza, el concepto de amenaza, ese patrón mental que hace que yo decodifique esta situación como una amenaza, la mayoría de esas decodificaciones se producen en la infancia. Claro, pero por ejemplo, en la edad adulta nos enfrentamos a situaciones laborales, de relaciones de pareja y demás, que no experimentamos en la edad infantil. Entonces, por eso me surge un poco esta cuestión. Claro, el neocórtex hace distinciones con muchos matices, ¿no? Yo ahora estoy viviendo situaciones laborales de complejidad porque estoy en un proyecto de ingeniería, ¿no? en multitasking, en equipos matriciales, todo eso no lo viví con 8 años. Pero lo que es la amenaza no es tan sutil, no es un matiz, son cosas mucho más profundas. Y por eso es tan difícil encontrarlas. Y ahora lo vais a ver en la sesión de coaching, es
muy difícil descubrir cuál es la amenaza de verdad que está haciendo que tu neandertal entre en miedo. Y lo hace por relación. Relación comparando o relacionando autoridad con mi padre, relaciones con mi madre, ¿no? Parejas con amistades que tuve en la infancia. Cómo estaba yo en mi grupito en la adolescencia, donde se fraguó dentro de mí el concepto de ¿soy el superlíder o soy un cero a la izquierda que tiene que estar pidiendo por favor que me acepten? Todo eso O un está... discriminado también. O un discriminado, totalmente, ¿no? Y entonces ahora me hago adulto, me pongo la corbata y ahora creo ser muy listo y muy poderoso. Pero todos esos recuerdos, esos conceptos de amenaza están dentro de mi neandertal. Los llevo conmigo a todas partes. Y el neandertal no entiende de equipos matriciales. El momento que la situación vuelva a evocar el concepto de amenaza, ahí tengo. Vale, ya lo he entendido. Muchísimas gracias por la aclaración. Encantado. Yo, Agustín. Hola, Chara. Hola. Mira, yo quería hacerte una pregunta. Para mí siempre como que los miedos han sido como pensar en el futuro más de la cuenta y no sé, un poco inventarme, ¿no? Por lo que te escucho, es como otra posición y es como viene del pasado. Entonces, ¿cómo es eso? De nuevo, es el juego de los dos cerebros, ¿no? Tu cerebro de neocórtex se va al futuro. No le interesa mucho el pasado, porque como no lo puede cambiar, entonces se pone a pensar en el futuro. Pero nuestro cerebro neocórtex suele pensar en una combinación de palabras e imágenes. Entonces, muchas de esas palabras tu límbico no las entiende, pero las imágenes sí. Por tanto, como el límbico es tremendamente primitivo y no distingue mucho entre realidad y no realidad, en el momento que la imagen proyectada de tu neocórtex a futuro le está evocando una situación peligrosa del pasado, te lanza el miedo como si hubiera ocurrido y tú solo estás pensando en el futuro, ¿no? Por ejemplo, estás en un bar y quieres aproximarte a Pedro que le tienes en la barra porque te gusta Pedro. Nunca has hablado con Pedro, ni siquiera conoces a Pedro, solo sabes que te gusta Pedro, ¿no? Y estás pensando, me voy a acercar y le voy a decir esto. Tu límbico, si lo que suele ocurrir, ya entra en colapso, ¿no? Porque está visualizando una situación, posiblemente de la infancia o de la adolescencia, en la que hiciste el ridículo o fuiste discriminado, como decía Aria, o cualquier otra cosa. Y entonces te lanza el miedo para protegerte, y decir, no, no vayas a hablar con Pedro, que esto ya lo hemos vivido y es doloroso. Y no te has movido de tu sitio. Pero tu límbico ha entrado ya en colapso porque está viendo lo que está pensando tu neocórtex. Y ese es el problema. Por eso lo del despertar, los humanos, en esa ansiedad que tenemos de proyectar nuestro futuro, como toda esa proyección surge de nuestra identificación con el pasado, lo único que hacemos es como la rueda del hámster. Estamos lanzando hacia adelante lo que tenemos detrás. Y la única manera es cortar esa relación, cortarla. Y para cortarla me tengo que dar cuenta de verdad, si estamos hablando del miedo, de cuál es la amenaza. ¿Cuál es la amenaza de hablar con Pedro? Realmente. Entonces te va a decir, pues que me rechace. Vale, ¿y cuál es la amenaza de que te rechace? ¿Qué pasa si te rechaza? Y entonces a base de profundizar y de verdad hablar con el neandertal y dejar fuera al neocórtex, es cuando puedes entender qué es lo que de verdad le preocupa. Y a partir de ahí le puedes ayudar. Pero si no, es imposible. Como nunca hablamos con el neandertal porque lo rechazamos, matamos al mensajero, estamos en la rueda de hámster. El día que ya no tenga miedo, hablaré con Pedro. Ya nunca va a pasar. O sea, es un poco como racionalizar esto, o sea, y darte cuenta que en verdad ese miedo no tiene fundamento, una cosa así, o lo estoy interpretando mal. Bueno, podríamos decir que es así, pero realmente da igual si tiene fundamento o no. El tema es al revés, es dejemos de racionalizar con el neandertal. Deja de pensar en tus emociones. Pero hacemos eso porque le hemos dado todo el poder al pensamiento.
No pienses en tus emociones. Siente tus emociones y métete ahí dentro. ¿Quieres hacer algo con tu miedo? Ok, deja de pensar. Entra ahí. ¿Quieres resolver una ecuación trigonométrica? Deja de sentir. Usa tu lógica. Separa esos dos mundos y entonces podrás gestionarlo, pero normalmente los mezclamos, dándole todo el poder a la razón. Porque a tu neandertal le da exactamente igual si el miedo tiene fundamento o no. No vas a jamás convencerle con argumentos. Tú podrás pensar todas las veces que piensas en el futuro y te viene el miedo de no tiene ningún sentido que tenga miedo. Le da exactamente igual. Te va a seguir lanzando el miedo, encendiendo el fuego, porque te ama profundamente y cree que así te va a salvar. Y por eso os pongo la imagen del cromañón o del neandertal. Si de verdad lo viéramos como ese bicho fuera de nosotros, nunca le hablaríamos como le hablamos a nuestra parte cerebral. Nunca le rechazaríamos porque sabríamos que nos va a odiar. Le abrazaríamos, trataríamos de ayudarle, le daríamos un hueso, una chuche para que esté contento. Eso es lo que hay que hacer con nuestras emociones, darle una chuche. Pero para eso tienes que descubrir qué chuche quiere. Y en ese momento las emociones que son ultra divertidas se vuelven, pues eso, un bonito juego, pero ya no mi amo y señor. Ahora vamos a intentar que en esta demo que vamos a hacer ahora podáis ver un poco a qué me refiero de manera más práctica. ¿A quién le gusta? ¿Me permitéis un poquito? Sí, a lo mejor puedo aportar. Hay que entender que el miedo está implícito en el ser humano siempre. No es para nada algo que venga en contra. Es imposible, si lo gestionamos desde la razón, hacer una buena implicación correcta de él. Viene a salvarnos, como bien ha explicado, pero además es que ya en las células que nos han germinado, que es desde el proceso de la abuela materna, ya está esa grabación. Entonces, lo recordemos o no en nuestra infancia, toda persona nacida, toda, recoge la información como estímulos de protección con el miedo. Ahora bien, nosotros a la vez podemos sumar más carga, podemos sumar más proceso y a la vez dejar de creer en nosotros, por tanto perdemos ese enfoque correcto de lo valiosa que es la emoción, en este caso el miedo, y perdemos también no solo la gestión, sino que nos perdemos en todo ese proceso nosotros. Y esto creo que es el punto un poco que indicaba, ¿no? El cómo lograr no identificarnos y sí darle el verdadero valor. Porque si no estamos peleando y gastando mucha energía en cómo lograr no sentir cuando es imposible. Además, aunque tengáis mucha capacidad de creer en vosotros mismos, cada nuevo paso genera una sensación de cortisol, o sea, nuestra bioquímica y los neurotransmisores funcionan así. Entonces, ante algo nuevo es un... Y son segundos, ya haremos que sean segundos, pero si cambiamos y a la vez eso es un estímulo y es wow, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Por dónde? ¿Qué puertas? Cambia el enfoque. Pero el miedo va a estar porque necesita mostrarnos, es como una señal que dice, por aquí es algo nuevo. Y es genial. Es darnos la posibilidad de que son oportunidades nuevas. Pero nuestra bioquímica funciona genial si le damos la oportunidad de que funcione también. Bueno, era solamente el aporte por si podía servir. Claro, brillante, María. Muchísimas gracias. Se me han puesto todos los pelos de punta. Sí, sí. Agustín, una consulta. Mira, sí. A mí me queda una cierta confusión. Yo debería entender, ¿cierto?, que hay miedos que son positivos, o sea, que me van a ayudar esa alerta a tomar una mejor decisión en un momento determinado. Pero hay miedos, obviamente, que hacen daño y yo debería entender que esos miedos que vienen producto de experiencias negativas, en este caso, debería yo poder, y por algo hemos evolucionado hasta un cerebro racional, poder
vivirlos, vivenciarlos después, esa experiencia a través de imágenes, y tener la capacidad futura de, a través de imágenes positivas, poder cambiar eso negativo. ¿Esto es lo correcto? Planteado desde la razón no va a funcionar. Planteado a nivel límbico sí va a funcionar lo que dice Eduardo. ¿A qué me refiero? El límbico, como es muy básico, no piensa, no razona, lo que hace es vive y reacciona. Por tanto, su percepción del mundo viene de experiencias, o bien experiencias que ha vivido reales, o bien experiencias que emula, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es posible que haya muchos niños que le tienen miedo a las avispas cuando nunca le ha picado una avispa? Porque un día están con su padre, qué sé yo, y ve así un bicho monísimo, amarillo y negro, y su padre le dice ¡una avispa! El niño en ese momento tiene una experiencia aterradora. Esa avispa, ese bicho monísimo se convierte en un diplodocus con alas porque ha visto la cara de pánico de su padre. Acaba de fraguarse un patrón fruto de una experiencia emulada, ¿no? Entonces, si yo quiero cambiar mi miedo, porque realmente el miedo nunca va a ser nocivo, ¿no? Realmente lo que es nocivo con respecto a lo que decía Eduardo es que yo considere esta situación como una amenaza. Eso es lo que tengo que cambiar, ¿no? Mi identificación o interpretación límbica de esta situación. La única manera de cambiarlo es generar una experiencia antídoto. No me va a servir un pensamiento o una proyección antídoto. Tengo que generar una experiencia antídoto. Tengo que demostrarme a mi neandertal que no es un diplodocus con alas. Es la única manera. Por tanto, el que hayamos desarrollado nuestro neocórtex por sí solo no es suficiente. Tengo que usar la inteligencia del neocórtex para idear experiencias y provocar que el neandertal las viva. Y entonces es muy rápido, cambia inmediatamente. Pero como nos quedamos en el proceso de pensarlo, en vez de vivirlo, no salgo del bucle. Juan tenía una pregunta, Agustín. Juan, ¿la quieres hacer? Sí, ¿qué tal? Bueno, al final he salido un batín, ¿vale? ¿Qué tal, Agustín? Vale, mi pregunta es un poco liosa. Bueno, como siempre estaba ahí en el curso, siempre haciéndote preguntas ahí y tal. Mi pregunta es, yo entiendo el concepto y estoy 100% de acuerdo, ya que aparte es lógico, no puedes racionalizar algo que es una experiencia cinestésica, pero por eso mismo, o sea, el corta no sale de una razón. O sea, yo entiendo el concepto de que el corta lo que quiere hacer es irse a la emoción, pero el corta no está siendo ya racional y no se está usando ya desde el corta métodos racionales, porque el neocórtex, o sea, el cromañón no sabía hablar. El cromañón solo sabía correr, solo sabía atacar, se expresaba con... o sea, no sabía hablar. Entonces, el pijillo fue el que creó las palabras. Entonces, el mismo hecho de... Por eso es tan complicado hacer una sesión de coaching y es un arte increíble. Sí. Por eso me confunde, es algo paradójico, ¿sabes? O sea, se está intentando racionalizar algo irracionable, ¿sabes? Sí, tienes toda la razón. Y el corta, en el fondo, el cort es como el paso para el A, ¿no? Y el A es la acción. Y la acción es la que va a generar realmente el cambio. Porque la acción definida en el corta es la que va a crear esa experiencia, o la que pretende crear esa experiencia nueva para el cromañón. Mientras estamos en la sesión de coaching, todo eso al neandertal no le interesa. O sea, dos personas ahí sentadas en una silla hablando, efectivamente eso al neandertal le da igual. Pero si conseguimos hacer una mezcla de tal manera que logremos conectar lo máximo posible con el neandertal a través del lenguaje que lo necesitamos como vehículo, podremos llegar a esa A. Y la A nos va a demostrar si todo esto ha servido o no. El momento en sí del corta no llegamos a estar 100% en el neandertal, por lo que dice Juan. Lo que sí vamos a intentar es que la C y la O, las primeras dos fases
vamos a forzar la máquina para hablar lo más posible con el neandertal y luego el rta estaremos más en el neocórtex. Ok. Muchas gracias por la respuesta. Vale, pues entonces, detengo la grabación. Ha sido un placer estar aquí con vosotros, compartir este rato. Y espero veros pronto en alguna otra sesión o en las 5 preguntas del alma, que pronto sacaremos la siguiente fecha, o bueno, pues en cualquier otro evento o en alguno de los cursos. Ha sido un placer y os doy las gracias porque, como siempre decimos, sin vosotros nosotros no podríamos cumplir nuestro propósito de vida, con lo cual mil gracias. Gracias, chicos. A todos. A vosotros. Gracias por estar. Un súper abrazo. Sí. Chao a todos. Gracias. Y muchas gracias a nuestros alumnos, ¿no? Que han puesto cosas muy bonitas aquí en el chat. Lo estoy leyendo ahora y se me saltan también las lágrimas. Porque, bueno, al final los alumnos son los mejores embajadores, ¿no? Que tenemos. Han pasado por las formaciones y os pueden decir, ¿no? Y Estela, Ángels, estaban todos diciendo, bueno, pues todo lo transformador, ¿no? Que es. Yo fui alumna de esta escuela también, o sea, me incluyo en todos los alumnos que han hablado de la formación y para mí fue un antes y un después de mi vida, por supuesto. No solo ahora que me dedico a ello como profesional, sino a nivel personal fue una pasada también. Así que a experimentar. Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao.